tardes, mi nombre es Michael Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Relaciones Industriales. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre la evolución del salario en Venezuela y su impacto al momento de clasificar y remunerar al trabajador venezolano. Para hablar lo que es la evolución del salario en Venezuela, primero que todo tenemos que en Venezuela, en la época colonial, el salario se evaluaba era en especie y en forma de minerales, ya que el mercado se basaba más que todo en la agricultura. Esto se mantuvo hasta 1928, que fue cuando se promulgó la primera ley del trabajo en Venezuela. Pero esta ley no se hizo valer como debía ser, sino hasta 1936, que esta ley nuevamente fue promulgada, la cual se mantiene hasta la actualidad. Pero cabe destacar que esta ley ha sufrido varias modificaciones en unas cuantas ocasiones. Por ejemplo, tenemos el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajador, la cual dice que se entiende por trabajador, por salario, la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuese su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que responda al trabajador o trabajadora en prestación de sus servicios. Y entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificación, participación por los beneficios o utilidades, sobresueldos, bonos, vacaciones, así como cargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, y también alimentación y vivienda. Acá podemos ver de manera muy fácil cómo en Venezuela ha evolucionado el salario, ya que, como lo dije anteriormente, en la época colonial el salario se evaluaba en especie. ¿Por qué? Porque ya se dedicaba más que todo a la agricultura, pero ahora en Venezuela el salario debe evaluarse solamente, como lo dice el artículo 104, en moneda de curso legal. Todo trabajador debe ser remunerado, su salario debe ser evaluado en moneda de curso legal. Ahora, tenemos otro artículo que también ampara al trabajador, como lo es el artículo 91 de la Constitución, la cual dice que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un sueldo suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Como podemos ver, este artículo mencionado nos indica que la familia venezolana debe contar con un sueldo digno que le permita cubrir sus necesidades. Pero la situación actual de hoy en día para el venezolano no es un secreto para los trabajadores venezolanos, que con la crisis económica que vivimos hoy en día en Venezuela, esto resulta casi imposible. A continuación vamos a resaltar un poco de cómo se ha ido modificando el sueldo en Venezuela, por lo menos desde el año 2000 hasta el año 2016. Para el año 2000 el salario era de 144 bolívares, ya para el año 2005 el salario era de 405 bolívares. Para el año 2010 era de 1.223,89, para el año 2015 era de 5.622,48 y ya para el año 2016 el salario es de 15.051,15. A simple vista, acá como mencionamos las modificaciones del salario en Venezuela, se podría decir que el salario en Venezuela ha aumentado un gran porcentaje, pero aún así Venezuela cada día se ve más desbeneficiada. ¿Esto es debido a qué? A que cada día la inflación es más alta. Es por eso que es necesario que el salario actúe en tiempo real. ¿Qué quiere decir que el salario actúe en tiempo real? Esto quiere decir lo siguiente, que a medida que la inflación o la economía va cambiando o acelerando, el salario se debe ir manejando de la misma manera, para que así se pueda sobrellevar la situación económica del país. Existen algunos factores los cuales intervienen en el salario o inciden en el salario. Desde mi punto de vista, creo que uno de los factores más importantes es la producción. Ahora, cuando hablamos de Venezuela, Venezuela anteriormente era un país netamente productivo, pero hoy en día esto ha ido cambiando, y una de las causas de este cambio es que el petróleo se ha desvalorizado. Ahora, cuando pasamos a hablar de remuneración, el impacto que genera este cambio en el salario en cuanto a la remuneración, es obvio que todos estos factores mencionados producen un impacto negativo en el trabajador venezolano a la hora de su remuneración, ya que al no contar con un sueldo digno para vivir con dignidad, cubrir así sus necesidades básicas, sociales e intelectuales,
al trabajador venezolano no le queda otra opción que abandonar su trabajo. Vemos como los trabajadores, para sobrevivir, deciden independizarse, bien sea como comerciantes independientes, comerciantes formales, debido a que esto les resulta más productivo. Pero también podemos ver el caso de las otras personas, las cuales no cuentan con los recursos necesarios para independizarse como comerciantes. Entonces podemos ver muy común acá en Venezuela como hoy en día muchas personas deciden abandonar el país. ¿Esto en busca de qué? En busca de una mejor calidad de vida. Otra de las consecuencias negativas que nos deja el salario en Venezuela, la situación actual del salario en Venezuela, es a nivel de educación. ¿Por qué a nivel de educación? Es muy común ver también cómo los jóvenes de hoy en día abandonan sus estudios. ¿Esto es debido a qué? ¿Por qué los jóvenes abandonan sus estudios? Esto sucede debido a que los jóvenes observan como un profesional en Venezuela es tan mal pagado. O sea, un profesional venezolano no cuenta con un sueldo digno. Podemos ver uno de los ejemplos más comunes son los profesores. Vemos como los profesores en Venezuela son tan mal pagados. Se comenta siempre en las universidades, colegios, escuelas, que los trabajadores son uno de los profesionales mal pagados. Ya hablando también de profesionales, anoté acá lo que resaltó una investigadora, la profesora llamada Jenny Zúñiga, la cual dice que en otros países la política salarial implica que los trabajadores, dependiendo de su profesión y antigüedad, pueden disfrutar de un mejor sueldo o salario. Pero lamentablemente en Venezuela esta no es la situación. Si en Venezuela la situación de hoy en día fuese así, los jóvenes se verían más motivados a estudiar y obviamente en las empresas se verían más personas más capacitadas. Ahora, otra cosa que también dice esta investigadora, que también me llamó la atención, es que cuando un sueldo en un país se aumenta 2 o 3 veces en un mismo año, es porque la situación económica del país está muy mal. ¿Esto es por qué? Ya que se demuestra indirectamente que la inflación está por encima del salario y lamentablemente ese es el caso de Venezuela. En Venezuela podemos ver cómo actualmente el salario, la inflación está por encima del salario. Por otro lado también podemos ver cómo en la actualidad en las redes sociales, noticias, etc., siempre se resalta que Venezuela es el país con el salario más bajo, con el salario mínimo más bajo en América Latina y que esos indicadores actualmente inclusive son peores que lo que muestra Cuba. Ya para concluir, se podría decir en conclusión que el salario en Venezuela últimamente, más que todo desde el año 2000 para acá, ha evolucionado pero causando un impacto negativo, es decir, ha evolucionado negativamente o de manera desfavorable, ya que podemos ver cómo hace unos años el sueldo de un venezolano le alcanzaba para cubrir sus necesidades, tener una mejor calidad de vida, mientras que hoy en día el sueldo no nos alcanza. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo para ser más específico, como el sueldo de hoy en día no alcanza para un venezolano cubrir sus necesidades. Podemos ver que un venezolano no puede realizar con el sueldo ni un mercado, ya que, por ejemplo, el kilo de carne, solamente un kilo de carne acá en Venezuela actualmente está por encima de lo que gana un trabajador semanal. Entonces ahí se puede ver cómo la inflación está por encima del salario. Bueno, gracias por su visita, espero que este material les sirva de gran ayuda.